Entonces, ¿yo? Sí. Bueno. Hola, hermanos. Deme un segundo, nada más un segundo. Le llevaron 30 días a Moisés. A mí me tocó la parte de ocasión y características. Realmente no supe bien a qué se refería eso, pero pues hice como una visión del libro general. Y bueno, busqué un bosquejo como el que nos da el hermano Roberto, y en base a ese bosquejo comencé a estudiar el libro, y bueno, el libro de Josué es el primer libro de la segunda división del Antiguo Testamento. La segunda división del Antiguo Testamento empieza de Josué a Esther y son conocidos como los libros históricos. Josué como el sustituto de Moisés, el sustituto del líder espiritual de Israel. El nombre de Josué tiene una equivalencia en griego a Jesús. Es casi lo mismo, o también podría ser lo mismo Josué, que es en el equivalente al nombre. Y Sí. bueno, significa el Señor salva. Josué nació en Egipto. En Éxodo 24:13 habla del nacimiento de Josué. Él empezó siendo ayudante de Moisés, y también Josué fue parte de los 12 espías que mencionan Números. Él y Caleb fueron los únicos 2 espías que dieron un informe positivo al pueblo, y ellos 2 fueron los que se les permitió entrar a la tierra de Canaán. Moisés le ordena a Josué Dios, que repartiría los territorios de esa tierra. Y bueno, este libro es importante porque Dios muestra su fidelidad con su pueblo al cumplir sus promesas. La promesa de la tierra prometida que le dio a Abraham y a su descendencia. Y también este libro muestra un pueblo distinto, sí desobediente, porque sí hay una parte donde el pueblo desobedece, pero no así como general, sino cierta familia de Israel desobedece, pero sí hay una diferencia al pueblo que vaga en el desierto y que es muy desobediente. Aquí desde el capítulo 1 al versículo 16, al versículo 18, el pueblo muestra pues esa obediencia y le hace saber a Josué que van a obedecer. Entonces, el resultado de 40 años de trato de Dios con el pueblo, yo creo que ahí se ve que el pueblo ya comienza a obedecer porque comienza a conocer a Dios. Y del capítulo 1 al 5, 15, son los preparativos para la conquista. Y ahí, pues, Dios le da una comisión a Josué, que es, pues, ya entrar de lleno a conquistar esa tierra. Y bueno, en esos capítulos habla la historia de la ramera Rahab, y habla acerca de esta mujer que esconde 2 espías que manda Josué, y esta mujer, pues a Dios le revela a esta mujer quién es él, y ayuda a estos 2 espías a escapar, ¿no? A escapar de aquel pueblo que no quiere Israel, ¿no? Porque se enteran de que
de que Israel va a cruzar y esos pueblos se comienzan a tener pues terror de Israel porque antes de cruzar pues también habían conquistado algunos reinos y habían derrotado a algunos reyes. Y bueno, esta ramera ayuda a estos dos hombres y bueno, a mí se me hace interesante porque deja una señal, hacen una promesa y dejan una señal para cuando conquisten, Sí, no toquen la casa de esta mujer. Sí, hermano. sí, sí, te Iba, escucho muy. adelante, hermano Roberto. No, no, te estamos escuchando, te dije que sí, que adelante. Ay, y bueno, a mí se me hizo interesante esa parte de ese hilo rojo que deja ella para que el pueblo cuando entre no toque su familia y efectivamente cuando el pueblo entra a conquistar aquel lugar, pues respetan esa promesa y esa mujer y su familia pues se salvan. Y bueno, se me hace también como una figura de la salvación. No sé si el hermano Roberto pueda decirnos algo de ese pasaje. No se escucha, hermano. Ah, está en otra. Parece que está en otro Zoom. Continúo. Bueno, creo que no voy a dar, ¿verdad? ¿Cuál fue tu pregunta, Isaac? No me estás escuchando, Mimi. Sí, pero olvidé la pregunta que hiciste. No, que se le hace interesante. La- la- un comentario respecto a esto, pero creo que pues, Se te escucha muy cortado, Isaac. Ay, qué no instituto. No son las 11. No estábamos. Sí que estoy Lo que no me gusta, también el día que hicimos el de varones, igual. ¿Se cayó Sí. Isaac o se salió? ya estoy adentro. Me Ah, ok. salí. Sí. Sí me escucho bien porque creo que no. Se corta tu voz. ¿Me corto? ¿Y todo lo que dije anteriormente se escuchó o no? Sí, sí, ¿No, se verdad? escuchó. Hasta antes de que te Cortado. preguntara lo de cuál había sido tu pregunta, sí te oíste bien. Bueno, voy a continuar. Bueno, entonces, el preparativo para la conquista y bueno, está la tarea de los espías y el cruce del Jordán. El cruce del Jordán, pues fue un milagro, donde pues también hay un milagro en las aguas del río y el pueblo pasa por tierra seca. Y bueno, así Dios pues, seguía mostrando su gloria para con Israel, mostrando el favor de Dios con Israel, e inclusive pues los reinos que no conocían a Dios,
sabían que Dios era un Dios poderoso y que les daría esa tierra a los israelitas. Porque, bueno, la Biblia narra que toda esa tierra tenía pavor de Israel. Y bueno, dentro de esa conquista, pues viene el milagro que ya les menciono de- del cruce del Jordán. También las murallas de Jericó, cómo Dios entrega a Jericó a Israel, y de una manera, pues al modo de Dios, ¿no? Donde solo queda claro que es por Él, porque Él tira ridículo la forma, el pueblo grita, y Dios entrega tierra a Israel. No, ya se pasmó mucho tu voz. Ya no te escuchamos. O sea, sí, porque el, Ya no se te entiende, Isaac. no te, Bueno, mientras se recupera el sonido, escuchemos a quien sigue, ¿no? Por favor, porque casi ¿Sí me ya no escucho? se oye nada. Hola, hermanos, buenas noches. ¿Sí se escucha? Buenas noches. Ahí ya Sí. me escucho. Sí. Bueno, yo voy a seguir hablando sobre Josué, pero lo dividí en 4 sucesos, en 4 procesos. Retomando lo que habíamos visto las clases pasadas sobre antes que hicieran el cambio, bueno, de líder, o en este caso Josué fue el líder del pueblo de Israel. Veíamos que con Moisés el pueblo seguía expresando su voluntad, de lo que vimos con el hermano Ruesga, que nos explicó que Dios expresa su voluntad, pero en ese caso lo que vimos anteriormente, el pueblo no quiso creer en la palabra de Dios, no lo quiso seguir aceptando, y bueno, ya cuando Josué retoma por parte de Dios, le habla. La diferencia fue que ellos, el pueblo sí obedeció a Dios y pudieron conquistar Jericó. Yo lo dividí, el desarrollo y el contenido de Josué. Inicié con Josué, inician el viaje están afuera de la tierra prometida, pero Dios les muestra su amor. Cruzaron el río Jordán, igual se abrieron las aguas y cruzó el pueblo por el río Jordán. Entonces ya estaba la tierra prometida, llegaron a la tierra prometida y el pueblo fue circuncidado, y bueno, ahí se le apareció un ángel del Señor a Josué, y Josué le preguntó que si era de ellos, o sea, que si era de los buenos o de los malos, y que el ángel le dijo que ninguno de los dos, que de ninguno de los dos vanos estaba el ángel. O sea, era de Dios, él venía de parte de Dios. Eso nos habla en Josué, en el capítulo 1 al 5. Y luego ya en el 2 es cuando se realiza la batalla con los cananeos. Y el 3, Josué divide la tierra como herencia en las 12 tribus, o sea, divide a las 12 tribus de todo el pueblo. Y bueno, retomando lo que decían nuestros hermanos, hubieron las batallas que Dios
peleó por ellos. O sea, Josué lo único que hizo fue obedecer. Y por medio de, bueno, que obedecieron a Dios, iban a conquistar Jericó cuando se cayó la muralla con las trompetas. Y también en este caso se salvó del pueblo de Jericó Rahab, como ya lo habían mencionado, porque ella también creyó en Jesús, en Dios, en su palabra, y por eso lograron pues el triunfo. Lo que también veíamos que lucharon contra el otro pueblo que era Ai, los Ai, y con ellos sí perdieron la batalla porque desobedecieron. Un hombre que desobedeció, que se llama Acán, y por lo que leí yo en la palabra, eso lo encontramos en la batalla de Jericó, en el 6, del 6 al 12. Y ahí fueron derrotados y Josué pues se quejaba con Dios porque habían perdido la batalla. Pero aquí vemos que hubo una desobediencia por parte del personaje. Son derrotados por Acán, que llevó unos anatemas, agarró objetos que no eran agradables a Dios y se los llevaron. Entonces, fueron derrotados. Pero más adelante vemos que se arrepintieron y pues tuvieron otra vez el triunfo. Aquí, bueno, me interesó mucho porque también lo que puedo ver aquí es que pues uno puede desobedecer, uno como hijo de Dios a veces tenemos fallas y podemos caer en pecado o en tentación, pero Dios en su misericordia pues otra vez nos vuelve a restaurar. Pero aquí lo que yo veo que hubo una consecuencia. Bueno, en la primera batalla con Jericó se vio que hubo la obediencia, que obedecieron a Dios y hubo una victoria. Pero aquí la desobediencia también le trajo la muerte a Acán. O sea, murieron quemados con su familia. Entonces hubo una desobediencia y por eso lo llevó al fracaso. Pero Dios en su misericordia, pues, siguió restaurando al pueblo, triunfando. Triunfaron sobre... Un paréntesis. Sí. Quisiera que en base a ese tema que se acaba de mencionar, aunque tomemos la mitad de la clase la próxima semana, dejaré una tarea para todos. Y la tarea sería la siguiente, porque aquí vemos, como se mencionó, como mencionó Jonathan, vemos que a un pecado le correspondió una consecuencia gravísima, ¿verdad? ¿Sí es así? Sí. Sí. Abran sus micrófonos. Sí. Sí. Ok, a este pecado le correspondió una consecuencia gravísima. Entonces, la tarea sería, ¿cuál es la diferencia de recursos? ¿Cuál es la diferencia de recursos en esa historia que está ubicada en el Antiguo Testamento, bajo el pacto de la ley? ¿Cuál es la diferencia de consecuencias y recursos para el pecado de los hijos de Dios entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? O mejor dicho, entre el pacto de la ley y el pacto de la gracia. ¿Se entiende la tarea? ¿Puede repetirla, hermano? Sí. No, muy bien. Vemos en esa historia una consecuencia terrible por el pecado. La tarea es que ustedes investiguen y puedan escribir a lo mejor una hojita para que la lean. Quizá que es lo mejor que lo escriban y eso hace su comentario. ¿Qué diferencia encuentran en recursos para el pecado de los hijos de Dios en el pacto de la ley, que es a donde ocurrió, es bajo el cual ocurrió ese pecado, y el nuevo pacto, el pacto de la gracia? ¿Qué diferencias se encuentran en qué? Esto no está metido.
¿Sí? Sí, está bien, pastor. Ok. Está bien, entonces vamos a dejar que continúe y a ver si nos da tiempo también que retome Isaac, pero ¿hay algo más por decir de los hombres? De acerca de lo que decía Efraín, a mí ¿Acabaste, Jonathan? Efraín, tienes Tu tu micro está micrófono apagado. Todavía me falta más, perdón. Bueno, a ver, pero es que ya escuchamos a Isaac. Si nos quiere concluir, está bien. y ya terminas tú, ¿no? Sí, está bien. A ver, Isaac. Sí, Efraín habló acerca del pecado de Acán. ¿cómo se llama? Acán. Acab, sí. Acán. Y antes de eso, también vino la primera Pascua en la tierra prometida. Y bueno, también en el capítulo 5, en el versículo 13, el capitán del ejército del Señor dice que Josué estaba cerca de Jericó y levantó sus ojos y vio a un hombre frente a él con una espada desenvainada y le dijo que se quitara las sandalias porque pisaba tierra santa. Y bueno, es una cristofanía, o podría ser, hermano. Es una teofanía. Teofanía, Es una aparición. porque muchos comentaristas piensan que es Jesús. Sí, y bueno, al ver eso Josué, y que él no estaba solo, sino que Dios estaba realmente con él, pues lo lleva a seguir conquistando. Bueno, primero Jericó y después, bueno, viene el pecado de se me olvidó su nombre otra vez. Sí, Acán. Acán. Sí, Acán, hermano. Con N. N. Acán. Acán. Sí. Ok. Y bueno, en ese capítulo 5 termina como los preparativos para la conquista. Y a partir del capítulo 6 viene cómo el pueblo prevalece, y bueno, se narra cómo va conquistando cada vez más territorio. Ok. Bueno, hasta ahí. Gracias, Isaac. Y necesitas checar cómo fue que corregiste el asunto del audio, por favor, ¿sí? Sí, me moví del lugar, hermano. Pues ahorita se escucha muy bien. Está bien, entonces, Jonathan, ¿qué tienes para...? Sí, complementando en el capítulo 10 al 11, bueno, ahí hubo los Gabaonitas, un pueblo que sí creyó en Dios y por eso Dios no destruyeron ese pueblo porque ellos sí creyeron en Dios. Los únicos que no, que también hubo una batalla fue contra los reyes cananeos y ellos sí fueron los que fueron destruidos. Aquí también, bueno, uno puede ver que Dios del todo no quiso destruir a todos los pueblos, que los que sí se arrepintieron y creyeron en él, pues fueron los que Dios tuvo misericordia y no hubo. Pues hasta ahora llegamos a 2, ¿no? O sea, un pueblo completo, los Gabaonitas y una mujer, ¿verdad? De Jericó. Sí, la mujer. Sí. Y por último, Josué ya de anciano, dio un discurso por último a su pueblo y concluyó con 2 discursos. Les recordó la generosidad de Dios y que fueran fieles al pacto. Bueno, aquí también hay una pregunta, bueno, en general a quien quiera pues contestar. ¿Por qué inició Dios o por qué existió el genocidio, o sea, la muerte? ¿Por qué murieron? ¿Por qué Dios permitió la muerte de tantas personas? O sea, esa es como una pregunta que tú tienes.
Ajá. Sí, no, sí, a todos, a ver quién quisiera contestar. ¿Por qué Dios permite, o sea, la muerte de Pues los ahí me estás pueblos? viendo a todos, ¿no? Y está bien, que contesten los alumnos. Sí, quien sea. Pero ¿dónde la muerte? Cuando iban a la guerra y mataban a... Sí, ¿por qué? O sea, hubo tanta muerte. O sea, Por eso cuando iban y mataban a todos los enemigos. sí, no había la misericordia de Dios, o sea, porque Dios podía perdonar y no matar. Pero... Pues referente a lo que hemos leído, dice más que a su pecado, a su idolatría, a sus perversiones sexuales y todo lo que iba en contra de la ley y justicia de Dios. Por eso Dios los entregaba, ahora sí, al ejército, a su pueblo, para que los exterminara, para que a la vez que decía Dios, no dejes a bebés, a niños, a mujeres, a nadie. ¿Por qué? Porque el pecado se corta de raíz. Y si hubieran dejado ellos, vamos, a las mujeres, iban a contaminar al pueblo de Dios. Por eso Dios quería exterminarlos de raíz a toda esa gente idólatra. Sí, yo investigué eso y bueno, lo que investigué fue que hubo esa muerte porque hubo una corrupción moral y porque también hacían la moral en cuanto a la sexualidad y todo eso, había un desorden. Y también porque los sacrificios y la idolatría, porque sacrificaban a niños y pues a Dios no le gustaba nada de esa maldad, y había mucha maldad. Y pues Dios lo que también buscaba era la paz, y por eso aquí lo vemos con los gabaonitas, que ellos, o sea, se arrepintieron, también eran, o sea, no eran del pueblo de Israel, pero ellos, o sea, sí aceptaron a Dios, pues por eso no hubo la muerte. Pues yo concluyo nada más con eso, con la diferencia de que, pues Dios tiene misericordia en nosotros. Que ya había indicios de lo que vendría a ser el texto. Y también, bueno, lo que me gusta es del texto de Josué de 1:9, que ahí le dice que mira que te manda a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y esa es la palabra que Dios le dio a Josué, y él la creyó, y por eso fue la conquista, o sea, pudieron lograr conquistar. Así es. Y Dios fue el que pues realizó las batallas, o sea, Dios fue el que finalmente luchó, pero también tuvo que haber una obediencia de parte de Josué para que se realizara esto. Ok, gracias. Me quedan 3 minutos. ¿Quién de los hombres seguiría y quién faltaría? No más, así es. Faltaría al cielo, hermano. Ok, entonces, a ver si lo pueden localizar, que por favor se prepare para la próxima semana. Y como vamos a usar un poquito de tiempo para la tarea, después de la tarea Sirael, la siguiente semana, después de la que viene, empezarían ustedes con jueces, ¿ok? Sí. Les voy a explicar algo. Aunque me concedieron que pudiéramos estar hasta julio, vamos a tener un poquito apretado el tiempo. Entonces les voy a proponer lo siguiente. Una vez que las mujeres terminen de exponer el extraordinario libro de Jueces, bueno, creo que Josué es un libro también extraordinario, ya que terminen de exponer Jueces, lo que sigue serían las monarquías de Israel. Primero la primera monarquía unida con Saúl, en primero de Samuel. En segundo de Samuel, la segunda monarquía unida con David. En primero de Reyes, la tercera monarquía unida con Salomón.
hasta el capítulo 11, y luego del 12 en adelante, el reino dividido. Y luego segundo de Reyes sería el reino dividido y la cautividad de Israel y la cautividad de Judá, de esos dos reinos. Primero de Crónicas habla acerca de la obra espiritual de David. Segundo de Crónicas habla acerca de la obra material de Salomón. Esdras habla de la restauración del culto. Nehemías habla acerca de la restauración integral. Y bueno, Esther y Ruth son libros poéticos dentro de los libros históricos que nos narran historias que ocurrieron durante un tiempo ya de uno del cautiverio y otro dentro de los reinos. Entonces, les propongo que yo les dé lo que son las monarquías hasta el segundo libro de las Crónicas. ¿Está bien? Sí. Y ya les voy a repartir a ustedes, luego lo hago, que a los hombres que nos den Esdras, a las mujeres Nehemías, y yo concluyo con los libros de Esther y Ruth, o si nos da tiempo que ustedes nos los den, ¿ok? Sí, pastor. Sí, yo les di al principio de la materia, les di una hojita donde viene todo el esquema, pero quieren que se los vuelva a mandar.